Estos señales ocultas están robando tu paz. Descúbrelas hoy y recupera tu paz espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando más buscas calma, la paz parece esconderse como un misterio que Dios guarda en silencio? ¿Por qué, aun teniendo fe, algo dentro de ti permanece inquieto, como si faltara una revelación que todavía no logras comprender? Hoy vas a descubrir qué está ocurriendo realmente en tu interior y cómo identificar las señales ocultas que están drenando tu paz espiritual sin que lo notes. Porque quizá lo que estás viviendo ahora no es una crisis ni un castigo, sino el inicio de una transformación profunda que tu alma lleva tiempo esperando. Yo he pasado por ese lugar. He sentido esa desconexión silenciosa que no se explica con palabras, y he dedicado años a estudiar la espiritualidad cristiana, a escuchar historias de personas de fe y a comprender cómo Dios habla cuando parece callado. Aprendí que la pérdida de la paz no sucede de golpe, sino a través de señales pequeñas, casi invisibles, que ignoramos por costumbre, y si permaneces hasta el final, descubrirás algo que puede cambiar por completo la manera en que entiendes tu inquietud interior. Porque la próxima verdad que voy a revelar explica por qué la paz se retira justo antes de que algo nuevo comience a nacer en tu vida espiritual. La primera señal de que algo está robando tu paz aparece cuando comienzas a negociar contigo mismo cada día, casi sin darte cuenta. No es una conversación clara ni consciente, es una sensación que surge por la mañana y que rápidamente intentas explicar. Te dices que es solo cansancio, que es normal sentirse así, que todo el mundo vive con esa presión interior. Sientes un nudo en el pecho, pero lo justificas con responsabilidades. Notas que la alegría se ha vuelto más tenue, pero lo llamas madurez, rutina, obligación. Y en ese intento constante de explicar lo que sientes, te vas alejando lentamente de tu verdad interior. La paz espiritual no necesita argumentos para existir. Cuando está presente, no exige defensas ni explicaciones. Simplemente se siente. El problema comienza cuando el alma intenta hablar y la mente responde con excusas. Ese diálogo interno constante es una señal clara de desalineación. No es debilidad sentir, no es falta de fe detenerse. El verdadero riesgo está en silenciar aquello que insiste en llamar tu atención. En la espiritualidad cristiana, la conciencia es un lugar sagrado. Es allí donde Dios toca, orienta y corrige con amor. Cuando ese espacio se llena de justificaciones, la sensibilidad espiritual comienza a apagarse. Por fuera, la vida puede seguir funcionando. Cumples horarios, resuelves problemas, sonríes cuando es necesario. Todo parece normal, pero por dentro algo se va desgastando. Es como vivir siempre conteniéndote, administrando emociones, empujando pensamientos incómodos hacia un rincón. Ese esfuerzo invisible consume más energía que cualquier dificultad externa. Por eso el descanso no repara, el sueño no renueva y el tiempo libre no alivia. No es un cansancio del cuerpo, es un agotamiento del espíritu. Cristo nunca enseñó a huir del interior. Al contrario, llamó una y otra vez a vigilar el corazón, a examinar el alma, a vivir desde la verdad. Cuando te acostumbras a negociar con tu conciencia, comienzas a confundir paz con ausencia de problemas. Pero la paz verdadera no depende de que todo esté en orden afuera, sino de que exista coherencia entre lo que vives y lo que eres. Cuando esa coherencia se rompe, la inquietud aparece como señal de amor, no de condena. Muchos interpretan esa inquietud como una falla espiritual, como si fuera una prueba de que la fe es débil. En realidad suele ser lo contrario. Es la fe intentando sobrevivir. Es el espíritu diciendo que algo necesita ser revisado, recolocado, entregado. Dios no obliga, no presiona, no invade. Él invita. Y cuando esa invitación es ignorada una y otra vez, la paz se retira suavemente, no como castigo, sino como advertencia. Porque permanecer en una tranquilidad falsa sería más peligroso que enfrentar la verdad. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces sentiste que necesitabas detenerte, orar con más profundidad, revisar una decisión, cambiar un hábito interior,
y preferiste seguir adelante en automático. ¿Cuántas veces silenciaste una incomodidad diciendo que luego la resolverías? Ese luego, cuando se acumula, se transforma en vacío, y el vacío no aparece de repente. Se construye lentamente, cada vez que negocias con lo que sabes que es verdad. La buena noticia es que esta negociación no es un punto final, es un punto de conciencia. El simple hecho de reconocer este patrón ya indica que tu sensibilidad espiritual sigue viva. Dios habla primero a través de la incomodidad porque la incomodidad aún puede ser escuchada. La indiferencia no. Mientras hay inquietud, hay camino de regreso. Mientras hay preguntas, hay posibilidad de restaurar la paz. Y esta es solo la primera señal. Hay otras aún más sutiles, que aparecen cuando el silencio comienza a incomodar más que el ruido y cuando la paz parece existir solo mientras estás distraído. Es ahí donde el mensaje se profundiza y donde la siguiente verdad empieza a revelarse. La segunda señal de que tu paz está siendo robada aparece cuando solo logras sentir alivio mientras estás distraído. Mientras hay ruido, actividad, mensajes, tareas, compromisos o pantallas encendidas, la inquietud parece mantenerse dormida. Pero en el momento en que todo se apaga y el silencio se instala, algo dentro de ti se inquieta. No es miedo concreto, no es tristeza definida, es una incomodidad difusa que crece cuando no hay nada que ocupe tu mente. Y esa reacción es profundamente reveladora, porque la paz verdadera no depende de estímulos externos para sostenerse. El silencio no crea el vacío. El silencio lo muestra. La espiritualidad cristiana siempre entendió el silencio como un espacio de encuentro, no como una amenaza. Sin embargo, cuando la vida interior ha sido descuidada por demasiado tiempo, el silencio deja de ser refugio y se convierte en espejo. Un espejo que refleja emociones no resueltas, decisiones postergadas, heridas pequeñas que nunca fueron atendidas. Y frente a ese reflejo, muchas personas prefieren huir antes que mirar. Por eso la distracción se vuelve una necesidad, no un placer, sino una defensa. Llenar cada espacio con sonido, información o movimiento se transforma en una forma de anestesia emocional. Mientras la mente está ocupada, el corazón no es escuchado, pero el corazón no se apaga, solo espera, y cuando finalmente encuentra un momento para hablar, lo hace a través de la inquietud, no para castigar, sino para alertar, no para desestabilizar, sino para sanar. Dios no compite con el ruido, nunca lo hizo. Él no fuerza su voz ni invade el espacio interior. Se manifiesta en la quietud, en la conciencia, en ese instante en el que dejas de correr y te permites estar presente. Cuando la relación con lo espiritual se debilita, el silencio empieza a incomodar porque expone la distancia creada. Entonces la distracción se convierte en refugio, aunque sea un refugio frágil, porque ningún refugio construido sobre la huida puede sostener la paz por mucho tiempo. Tal vez notes este patrón en gestos cotidianos: la dificultad para estar en silencio antes de dormir, la necesidad constante de revisar el teléfono, el impulso de llenar cualquier momento vacío con algo que distraiga. Esto no es falta de fe, es exceso de ruido interior, y el exceso de ruido apaga la sensibilidad espiritual. Sin sensibilidad no hay discernimiento, y sin discernimiento la paz se vuelve inestable, dependiente de circunstancias externas. Cristo buscaba el silencio con intención. Se retiraba, se apartaba, se recogía, no porque escapara de la realidad, sino porque sabía que el silencio fortalece la verdad interior. Él entendía que la paz nace de la presencia consciente, no de la distracción constante. Cuando solo te sientes bien mientras estás ocupado, tu alma no está pidiendo más actividad, está pidiendo atención, está pidiendo verdad, está pidiendo un espacio donde pueda ser escuchada sin ser interrumpida. El silencio no roba la paz, revela si existe. Si al quedarte en silencio sientes incomodidad, esa incomodidad no es el problema, es el mensaje. Indica que algo dentro de ti necesita cuidado, integración, reconciliación.
Ignorar ese mensaje prolonga el vacío. Escucharlo, en cambio, inicia el proceso de restauración, no de forma brusca, sino profunda, no con exigencias, sino con claridad. Esta segunda señal muestra que la pérdida de la paz no ocurre por grandes tragedias, sino por pequeños hábitos de desconexión interior. Pero hay una tercera señal todavía más silenciosa, que toca directamente el sentido de propósito y genera una sensación de estar espiritualmente fuera de tiempo, incluso cuando la vida parece avanzar. Es allí donde el mensaje se vuelve aún más revelador. La tercera señal de que tu paz está siendo robada es una sensación silenciosa y persistente de estar espiritualmente fuera de tiempo. No se trata de compararte con otros ni de sentirte inferior. Tampoco es una culpa evidente. Es algo más profundo. Es la impresión de que la vida avanza, los días pasan, las responsabilidades se cumplen, pero por dentro algo quedó detenido. Cumples con lo que se espera de ti, respondes a lo urgente, sostienes lo necesario, y aún así hay una voz interior que susurra que no estás exactamente donde deberías estar. Este sentimiento suele aparecer cuando el propósito interior se ha ido separando de las decisiones diarias. No significa que estés haciendo todo mal. Significa que estás viviendo más desde la obligación que desde el sentido. La espiritualidad cristiana enseña que la paz se sostiene cuando hay coherencia entre lo que crees, lo que deseas y lo que haces. Cuando esa coherencia se debilita, no aparece el caos inmediato. Aparece una inquietud suave, constante, difícil de nombrar pero imposible de ignorar. Lo más engañoso de esta señal es que surge cuando todo parece razonablemente en orden. No hay grandes conflictos, no hay crisis visibles, no hay pérdidas evidentes. Por eso, pasa desapercibida. Desde afuera tu vida puede parecer estable. Desde adentro, algo se siente incompleto. No es falta de actividad, es falta de dirección interior. No es cansancio por exceso de esfuerzo, es cansancio por falta de alineación. Muchos intentan resolver esta sensación acelerando, asumiendo más compromisos, trazando nuevas metas, llenando la agenda. Pero el propósito no se encuentra corriendo, se reconoce cuando se desacelera. Cristo nunca se movió con prisa, caminaba con intención, se detenía, escuchaba, miraba, y en ese ritmo enseñaba que el tiempo del alma no sigue el ritmo del mundo. Cuando ignoras ese tiempo interior, comienzas a vivir en descompás contigo mismo. Ese descompás drena la paz incluso cuando todo parece funcionar. Esta sensación de estar fuera de tiempo suele venir acompañada de postergaciones internas. Frases silenciosas como «después vuelvo a eso», «cuando esté más tranquilo me ocuparé de mi vida espiritual», «ahora no es el momento». No son decisiones conscientes, son aplazamientos del alma. Y cada aplazamiento añade peso, no porque Dios exija resultados, sino porque el espíritu necesita ser atendido. Cuando no lo es, la paz se debilita. Dios no se aleja cuando te sientes desfasado por dentro. Él espera. Espera a que reconozcas que la inquietud no es enemiga, es guía. Te muestra que algo esencial necesita ser recolocado en el centro. No se trata de cambiarlo todo, ni de rehacer la vida desde cero. Se trata de reencontrar la dirección. La espiritualidad cristiana nunca habló de perfección, habló de camino. Cuando el camino se pierde de vista, la paz se pierde con él. Si esta sensación te resulta familiar, no te juzgues. La conciencia despierta no acusa, orienta. El hecho de que puedas reconocer este vacío silencioso indica que tu sensibilidad espiritual sigue activa. Y eso es valioso, porque mientras hay sensibilidad, hay posibilidad de retorno. Retorno al sentido, retorno a la coherencia, retorno a una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber hacia dónde estás caminando. Pero aún hay algo más profundo que explica por qué estas señales permanecen ignoradas durante tanto tiempo. Un patrón aprendido, una forma equivocada de relacionarnos con la incomodidad, la prisa y el silencio.
Comprender esto es clave para que la paz no solo regrese, sino que se sostenga. De eso hablaremos a continuación. Hay una razón profunda por la que estas señales permanecen ignoradas durante tanto tiempo, incluso cuando ya se han manifestado con claridad en el interior. Aprendimos a tratar cualquier incomodidad como un error que debe corregirse rápido, no como un mensaje que necesita ser comprendido. Desde muy temprano se nos enseñó a seguir adelante, a no detenernos, a ser funcionales aun cuando algo por dentro no está bien. Y sin darnos cuenta, comenzamos a confundir fortaleza con desconexión espiritual. En la espiritualidad cristiana, la incomodidad nunca fue vista como enemiga. Siempre fue entendida como lenguaje, no como castigo, sino como señal. El problema surge cuando perdemos esa lectura interior y empezamos a tratar la inquietud como una amenaza. Entonces la evitamos, la tapamos, la empujamos hacia abajo, pero lo que no se escucha no desaparece, se acumula, y cuando se acumula, comienza a drenar la paz de manera constante y silenciosa. Ignorar estas señales se vuelve un hábito porque escuchar exige valentía. Escuchar implica admitir que algo necesita cambiar, aunque sea internamente. A veces no es una decisión externa, ni una ruptura visible, sino un reajuste interior. Reconocer límites, revisar prioridades, devolverle espacio a lo sagrado en medio de la rutina. Eso incomoda porque rompe el modo automático de vivir, y el automático ofrece una falsa sensación de seguridad. Todo sigue funcionando, aunque ya no tenga sentido. Cristo nunca habló de una vida anestesiada. Habló de una vida despierta. Despierta a la verdad interior, despierta al llamado del corazón, despierta a la presencia de Dios en lo cotidiano. Cuando aprendemos a silenciar la conciencia para seguir produciendo, resolviendo, entregando resultados, algo esencial comienza a resentirse. Ese resentimiento no aparece como rebelión, aparece como desgaste. Y el desgaste se manifiesta como pérdida gradual de la paz. La prisa también juega un papel central en este proceso. No la prisa del reloj, sino la prisa interior. Vivir siempre adelantado a uno mismo, pensar en lo que viene después sin habitar el ahora. Cuando la vida se vive así, no queda espacio para la escucha, y sin escucha no hay discernimiento. La espiritualidad cristiana siempre entendió el tiempo como espacio de encuentro, no como enemigo que debe ser dominado. Dios no habla en la prisa, habla en la atención. Habla cuando te permites estar presente, entero, honesto. Por eso muchas veces la inquietud aumenta cuando intentas acelerar. Es el espíritu pidiendo pausa. No una pausa externa necesariamente, sino una pausa interior. Una interrupción consciente del piloto automático para que la verdad pueda emerger sin miedo. También ignoramos estas señales por temor a decepcionar. Detenerse puede revelar que necesitas cambiar algo que afecta a otros. Puede mostrar límites que siempre ocultaste. Puede llevarte a admitir que necesitas ayuda, orientación, retorno. Pero la paz no nace de sostener apariencias, nace de la integridad, de vivir de forma alineada entre lo que muestras por fuera y lo que sabes por dentro. Cuando estas señales son finalmente escuchadas, algo empieza a reorganizarse, no de manera brusca, sino profunda. La inquietud pierde su peso y gana sentido. Deja de ser enemiga y se convierte en guía. Ese es el momento en que la paz encuentra nuevamente espacio para regresar, no como emoción pasajera, sino como base interior. Este entendimiento prepara el terreno para el siguiente paso, que no es una exigencia ni una carga espiritual, sino una invitación suave al retorno. Un camino posible, humano, profundamente cristiano, que permite restaurar la paz sin huir de la realidad. Es hacia ese retorno consciente que ahora nos dirigimos. El retorno de la paz no comienza con cambios grandes ni con decisiones dramáticas. Comienza con un ajuste silencioso en el interior, casi imperceptible para quien mira desde afuera, pero profundamente transformador para quien lo vive. Después de reconocer las señales, después de entender por qué fueron ignoradas, llega un momento clave. No es un momento de fuerza, es un momento de rendición.
no de derrota, sino de honestidad. La paz empieza a volver cuando dejas de luchar contra lo que sientes y permites que la verdad se revele sin defensa. La espiritualidad cristiana nunca enseñó a huir de la fragilidad, enseñó a atravesarla con fe. Dios no espera corazones impecables, espera corazones disponibles. Cuando te permites admitir cansancio interior, confusión espiritual, desgaste emocional, algo se reordena. La paz no llega como una explosión de alivio, llega como una firmeza tranquila, una sensación de estar sostenido incluso cuando no todo está claro. Esa firmeza es uno de los frutos más profundos de una vida espiritual alineada. Este retorno exige presencia real, no mecánica. Estar contigo mismo sin huir, estar delante de Dios sin máscaras. Muchas personas hablan con Dios todo el tiempo, pero raramente permanecen en silencio ante Él. El silencio no es vacío espiritual, es espacio de escucha. Es en ese espacio donde la conciencia se alinea y donde el corazón se aquieta, no porque todos los problemas se resolvan, sino porque dejan de ocupar el centro. Tal vez esperes una respuesta concreta, una señal clara, una emoción intensa, pero la restauración de la paz suele ser discreta, un pensamiento que se ordena, una tensión que se afloja, una claridad que surge sin esfuerzo. Dios no actúa con estruendo en el interior. Él ordena suavemente, y ese orden interior es lo que permite que la paz permanezca, incluso cuando el exterior sigue siendo exigente. La honestidad es otro pilar esencial en este proceso. La paz no convive con el autoengaño. Mientras intentas sostener versiones de ti que no corresponden a tu verdad, la inquietud persiste. Mientras cargas responsabilidades que no te corresponden o expectativas que te alejan de lo esencial, el alma se resiente. Cristo no llamó a las personas a parecer fuertes, las llamó a ser verdaderas, y la verdad, aunque al principio incomode, siempre pacifica. Este retorno no exige que te apartes de la vida, exige que la integres. Integrar fe y decisiones, integrar espiritualidad y rutina, integrar silencio y acción. Cuando esa integración ocurre, la paz deja de ser algo que buscas desesperadamente y se convierte en algo que te acompaña, no como premio, sino como base, no como sensación constante, sino como estabilidad interior. Es importante comprender que restaurar la paz no significa eliminar todos los conflictos, significa aprender a atravesarlos sin perder el centro. La paz cristiana no es ausencia de lucha, es presencia de sentido. Cuando sabes en quién confías, por qué vives y hacia dónde caminas, la inquietud pierde poder. Puede aparecer, pero no gobierna, no domina, no roba. Este retorno al centro no sucede una sola vez. Es un cuidado continuo del interior, una atención diaria a la conciencia, un espacio preservado para Dios en medio de la vida común. Cuanto más proteges ese espacio, más fuerte se vuelve la paz. Y cuanto más fuerte se vuelve la paz, menos poder tienen las señales que antes drenaban tu energía espiritual. Aún queda una comprensión final, una verdad profunda que une todo lo que has escuchado hasta ahora y da sentido incluso a este momento que estás viviendo. Entenderla cambia la forma en que miras tu inquietud, tu historia y tu relación con Dios. Es hacia ese entendimiento que nos dirigimos ahora. Existe una verdad final que le da sentido a todo lo que has escuchado hasta ahora. Y cuando esta verdad se comprende, la inquietud deja de ser un problema y se convierte en revelación. Muchas personas creen que perder la paz es señal de alejamiento de Dios, de enfriamiento espiritual o de falta de fe. Pero en la lógica más profunda de la espiritualidad cristiana, muchas veces sucede exactamente lo contrario. La inquietud no aparece cuando Dios se va, sino cuando Él se acerca a zonas de tu vida que necesitan ser transformadas. Dios no irrumpe con violencia en el interior humano. Él no invade, no fuerza, no acelera procesos. Cuando se acerca, primero despierta la conciencia. Y ese despertar no siempre se siente cómodo. Se siente como una incomodidad suave, persistente, que no te deja seguir igual.
no porque estés en pecado, sino porque estás listo para algo más profundo. La paz se retira momentáneamente no para castigarte, sino para evitar que te conformes con una versión superficial de tu vida espiritual. En la Biblia, cada vez que Dios se aproxima para provocar una transformación, primero hay un llamado interior. Moisés sintió inquietud antes de entender su misión. Pedro sintió confusión antes de afirmar su fe. Los discípulos sintieron miedo antes de recibir claridad. La inquietud precede a la revelación porque rompe la comodidad. Y sin romper la comodidad, no hay crecimiento espiritual real. El error está en interpretar esa inquietud como fracaso. Cuando haces eso, intentas eliminarla en lugar de escucharla. Pero si la observas con honestidad, verás que ella apunta siempre en una dirección. Te invita a volver al centro, a dejar de vivir solo desde la costumbre, a pasar de una fe automática a una fe consciente, a dejar de sobrevivir espiritualmente y comenzar a habitar tu vida con sentido. Este momento que estás viviendo no es aleatorio. No es casual que estas palabras resuenen contigo. No es casual que te sientas identificado. En la espiritualidad cristiana, nada que toca profundamente el corazón llega por accidente. Cuando algo se revela, es porque hay disposición para recibirlo. Y esa disposición ya es obra de Dios en tu interior, incluso si no la reconoces todavía con claridad. Comprender esto cambia la forma en que miras tu historia. Ya no ves la inquietud como enemiga, la ves como señal de que tu vida espiritual está viva, en movimiento, pidiendo profundidad. La paz que Dios promete no es una anestesia que te mantiene cómodo. Es una paz que te sostiene mientras creces. Una paz que no te duerme, sino que te fortalece. Una paz que no te aleja de la verdad, sino que te arraiga en ella. Cuando aceptas que la inquietud puede ser un llamado, algo se libera dentro de ti. Dejas de huir, dejas de negociar, dejas de distraerte y empiezas a escuchar. Escuchar no significa entender todo de inmediato. Significa estar disponible, presente, honesto. Es en esa disponibilidad donde la paz regresa, no como emoción pasajera, sino como fundamento. Dios no te pide que tengas todo resuelto, te pide que camines con Él. No te exige certezas absolutas, te invita a confiar. La paz cristiana no es la ausencia de preguntas, es la certeza de no estar solo mientras preguntas. Y cuando esa certeza se instala, la inquietud ya no roba, orienta, ya no desgasta, prepara, ya no confunde, despierta. Tal vez ahora comprendas que la paz que buscas no estaba perdida, sino protegida. Protegida de una vida vivida en automático, de una fe superficial, de una comodidad que te alejaba de tu propósito más profundo. La paz vuelve cuando vuelves tú, cuando vuelves al centro, cuando vuelves a escuchar, cuando vuelves a Dios no por necesidad urgente, sino por verdad interior. Si algo dentro de ti se aquieta al comprender esto, no lo ignores. Ese aquietamiento es señal de que la paz ya empezó a regresar. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes leer las señales. Y quien aprende a leer las señales ya no camina a ciegas. Camina con sentido, camina con fe, camina con una paz que no depende de circunstancias, sino de una relación viva con Dios.